Lo saluda Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticieros El Reloj en la Tlaxiaqueña. El día de ayer platicaba con un maestro en filosofía de la tercera edad que vive y se apoya de la pensión que el gobierno mexicano envía. Y me dijo que le dijera que en el silencio y en la esperanza está su fortaleza y que cuente usted con el pueblo de México. Presidente, respecto a la reforma electoral que se está trabajando, quisiera yo preguntarle si esta reforma pudiera incluir la legislación en el tema de los candidatos no registrados, sobre todo los espacios que vienen ahí en las boletas electorales, que no tienen fundamento si es que no se utilizan o si es que no tiene validez, candidatos no registrados. En este mismo tema, la situación de los senadores y los diputados, que todos vayan a elección popular, que no haya, ya sean 500, sean 300, pero que todos los elija el pueblo. Pero que esto también aterrice a los municipios, que los ayuntamientos, regidores y síndicos también vayan a elección popular. Es mi primera pregunta. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, la iniciativa va a ser debatida en el Congreso y van a haber propuestas como las tuyas y otras, y ahí los legisladores van a decidir. Yo sí creo que son muchos los diputados y que son muchos también los regidores, y en algunos municipios ganan muchísimo. Bueno, muchos senadores, muchos diputados, muchos congresistas locales, muchos regidores y mucho dinero. Por ejemplo, en el Estado de México, desde hace 50 años, fue el primer estado en donde el legislador, además de su sueldo, se le daba un presupuesto para que pudiera comprar materiales de construcción y entregar los materiales de construcción a las comunidades o a los pueblos. Lo cierto es que ese dinero lo manejaban en forma discrecional y además no es una competencia de un legislador, no es esa su función, pero era una manera de tenerlos controlados, era maiciarlos, como decía Porfirio Díaz, que eso también se está acabando y es importantísimo. Cuando Porfirio Díaz aparecía un opositor y lo cuestionaba, decía Porfirio, ese gallo quiere maíz. Y ya maiciaban al gallo y dejaba de cantar. Eso se mantuvo hasta hace poco. Es de las prácticas que están desapareciendo. Porque en los últimos tiempos también se maiciaba a los legisladores. En el gobierno anterior, casi a todos los legisladores, no todos porque había una pequeña minoría que no lo aceptaba, pero aparte del sueldo le daban 10, 15, 20 millones de pesos en un oficio de autorización para hacer calles, unidades deportivas o estadios. Les dejaban 3 ramos del presupuesto: banquetas y calles
infraestructura para la cultura, y deporte. Entonces ya sabemos cómo ese diputado con ese oficio de autorización negociaba con un presidente municipal, ni siquiera de su distrito, sino si era de Tlaxiaco el que recibía eso, podía ir a Tijuana y ahí hablar con la autoridad y decirle: tengo esto, ya bajé este recurso. Así le decían: ayúdame a bajar recursos, nada más me tienes que dar un moche. Lo otro era: no me des nada, pero yo te recomiendo a la empresa constructora. Esos eran los moches para los legisladores federales. Y luego el moche más grande para los coordinadores de los grupos. Ya esos recibían miles de millones de pesos. Pero en el caso de los regidores, lo mismo. Yo les hablaba del caso de Acapulco, que antes venían las elecciones para presidentes municipales y se inscribían 50 para ser candidato a presidente municipal. Pero para ser regidor se inscribían 2,000. ¿Cómo? Si el presidente municipal tiene más jerarquía que el regidor. Bueno, porque los regidores ganaban formalmente igual que el presidente municipal, 100, 150,000 pesos. Pero además tenían canonjías y luego, no solo en Acapulco, en otras partes, para firmarle la cuenta al presidente, recibían otro moche. Entonces, imagínense, en donde hay 12, 14 regidores en un ayuntamiento, ¿cuánto aparato? No solo lo que se paga de sueldo, lo formal, sino la corrupción que se propicia. ¿Dónde está el servidor público, el siervo de la nación? Entonces, todo eso lo debe de ver, lo debe de analizar el Congreso. Ese es mi punto de vista. Y también que los elige el pueblo, que todos pasen por elección, que se convierta en hábito la democracia, y no solo cada 3, cada 6 años, no solo democracia representativa, democracia participativa. Acaban de haber elecciones en Estados Unidos. Me platicaban que en San Francisco y en otros lugares era un cuestionario extenso, porque aprovechaban para consultar si querían que
se permitiera la venta de armas en los supermercados como en otros estados de la Unión Americana o no. Y ahí tenían la gente que poner, porque es elección y es una consulta. Y esto no viene de hace poco en el caso de Estados Unidos. Las consultas vienen desde la fundación de ese país. Tocqueville, en un libro que se llama La democracia en América, trata este tema de cómo el ciudadano participa siempre. No solo es para elegir al representante, no, sino para las decisiones que puedan afectar a otros. Se llevan a cabo consultas. Esa es democracia participativa. Y por eso también la revocación del mandato, democracia plena, y en lo político y también en lo social, en lo sindical. Me dio un gusto enorme, no porque haya ganado una candidata y haya perdido un candidato, sino por el avance en la democracia en los sindicatos. Hubo elecciones para el sindicato de sobrecargos. De Aeroméxico. Ya estaba electo uno de los candidatos y quería la reelección. Y hubo otra planilla encabezada por una mujer, o sea, la oposición, y voto libre, secreto, directo, y ganó la oposición. O sea, no tengo nada en contra del que se quería reelegir, no, para nada. Ni conozco tampoco a la compañera que ganó. Lo que celebro es la democracia. Eso fue hace una semana. Empezaron a votar hace 10 días. Como trabajan, por cierto, eso tuvo que ver con el triunfo, porque les están apretando mucho a los trabajadores y quieren una representación, según pues lo que me decían, que los defienda más. Bueno, pues como trabajan, pues votaron creo que 10 días. Y ya los resultados, ustedes ni se enteraron. Bueno, eso, ¿qué lo va a decir la prensa? Está muy difícil que haya salido en algún periódico, que lo haya comentado. Pero lo interesante es que no hubo ningún problema. Todos aceptaron. Ese es el hábito democrático que queremos. Y lo mismo en la familia y en todo. Democracia como forma de vida, no solo como sistema de elección o de participación ciudadana y política. Entonces eso es lo que puedo comentarte. Seguimos.